Bueno, buenos días a todos. Yo no sé cuántas veces ya van, Javier, pero es una maravilla volver a cogeros. Van 5 o 6 por lo menos. Bueno, yo creo que incluso sí, desde el 2016, lo que pasa que quizás la pandemia nos hizo saltarnos alguna. Bueno, pues eso, casi ya. Esto es una reunión de amigos y por ello os doy la bienvenida a todos y encantados de acoger a Traveltech y al Advisory Board. Y espero que tengáis una jornada súper interesante. Yo creo que nuestra industria, la de travel, digo nuestra porque para nosotros es una pieza fundamental, ¿no?, del contenido que hay en nuestras plataformas. Somos miembros de Excel Tour y nos sentimos una parte intrínseca de todo el ciclo del viajero y así lo refleja el contenido de nuestras plataformas. Creo que es una industria que está cambiando muchísimo, que hay unos retos enormes. Yo creo que el título está muy bien, los retos en la innovación. Y nosotros lo vamos a ver, luego lo contaremos un poco más en detalle. Hay toda una transformación tecnológica para que todas las herramientas de inteligencia artificial nos ayuden a hacer mejor nuestro negocio, a la industria turística, que creo que es un reto en sí muy bonito. Y yo creo que la conversación de hoy, he visto la agenda, es súper interesante, así que yo no voy a robar más tiempo, voy a dejar el contenido bueno que venga ya y daros la bienvenida y que disfrutéis mucho de la jornada. Muchísimas gracias, David. Lo primero, de bien nacidos es ser agradecidos. No me cansaré nunca de agradecer el apoyo de David, de Irene Cano, de lo que antes era Facebook, ahora es Meta, que desde el primer momento entendieron que su compromiso con la innovación, que es parte del ADN de la compañía, también se tenía que extender al mundo de travel. Y como bien dice David, Meta tiene un montón de soluciones y de productos que ayudan a la industria turística, y entendió que una forma muy interesante de poder ser un actor y realmente convertirse, como es ahora, un thought leader también en el ámbito de travel, era tener una participación activa en el Advisory Board. Entonces, desde el inicio es miembro del Advisory Board, pero es que también desde el inicio ha sido nuestro anfitrión. Hemos ido desde las primeras reuniones que hacíamos en salas, en las propias oficinas, y como también han ido expandiendo, porque empezamos pues en la primera oficina al ladito del restaurante, hasta, no sé ahora, vais a ir al otro lado del puente, como sigáis así, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que es un placer para todos estar aquí, y por eso quería personalizarlo en David, que nos conocemos hace muchos años, desde nuestras épocas de Google, y la verdad es que es un placer poder seguir contando con su apoyo. Y si os parece, empezamos ya de lleno con la jornada. Es decir, la primera parte me toca a mí, es decir, es contaros qué es TT2, ¿no? Es decir, que es quizás la novedad que planteamos aquí en esta reunión del Advisory Board. Lo primero que se me ocurre decir es que TT2 es TT1, es la evolución de TT1 con esteroides, como nos gusta decir, ¿no? La sociedad de capital riesgo Traveltech 1, que es la que llamamos TT1, fue el primer vehículo que se lanzó en el año 2017, que invertía exclusivamente en startups de Traveltech en fase de aceleración, y tenía como inversor institucional principal a Fondico, el fondo de fondos del Reino de España. Y bueno, pues entre las compañías participadas, pues puedo destacaros por ejemplo, a Troop Travel o a Operto, que tienen ahora mismo valoraciones superiores a 100 millones de dólares, ¿no? Entonces, bueno, cuando nos planteamos TT2, pues lo que tenemos que hacer, lógicamente, es coger el aprendizaje que hemos tenido en TT1. Y la verdad es que el aprendizaje ha sido intenso, porque a nadie se le oculta que la pandemia a uno de los verticales a los que más afectó fue Travel, lógicamente, ¿no? Entonces, esos años han sido muy duros, nos han hecho aprender a navegar esas aguas, y afortunadamente podemos decir que de las 11 compañías en las que invertimos, 9 siguen todavía vivas, ¿no? Entonces, de ahí hemos extraído 8 lecciones, que son las que hemos aplicado a TT2. Y esas son 8 lecciones que me gustaría compartir con vosotros, ¿no? La primera lección que hemos aplicado a TT2 es que repitamos todo lo que ha sido clave del éxito en TT1, ¿no? Entonces, básicamente, hemos visto 9 cosas que han sido claves en el éxito. La primera de ellas, este Advisory Board. Es
es decir, el hecho de contar con un advisory board que nos permita conocer cuáles son las problemáticas de las grandes compañías turísticas en relación a la tecnología y entender también desde las empresas tecnológicas la situación. Segundo elemento, segundo éxito, nuestros Travel Innovation Summit, en los que os agradezco a todos los que estáis aquí que hayáis participado y acudido. Estamos ya en nuestra 8ª edición del Travel Innovation Summit y se ha convertido pues una referencia en la innovación en Travel Tech. Tercer elemento, tercer clave del éxito, nuestro foco absoluto en Travel Tech. Tenemos clarísimo que, ya lo teníamos claro en 2017, imaginaos ahora en 2024, año en el que se baten absolutamente todos los récords de viajes, entendemos que es la apuesta segura, porque de aquí a los próximos 10 años es evidente que va a haber un crecimiento exponencial de los viajes. Cuarto elemento de éxito, nuestra apuesta por modelos de negocio B2B o SaaS. Es decir, entendemos que es la mejor manera de poder generar sinergias con los miembros del Advisory Board y con los Limited Partners de TT1 y de TT2, ¿no? Quinto elemento que repetimos de éxito, un control exhaustivo y férreo de los gastos, de los costes. Es decir, TT1 es una sociedad de capital riesgo autogestionada cerrada y TT2 es un fondo de capital riesgo europeo también autogestionado y también cerrado. Eso significa que no hay costes de una sociedad gestora y no hay costes de una entidad depositaria. Evidentemente el control de costes es una clave para que mejore la rentabilidad. Otro elemento de éxito, transparencia absoluta. En TT1, lógicamente, teníamos, aparte de la supervisión de CNMV o de Seplan, Banco de España, la propia de Axis de Fondico. En el caso de TT2 vamos más adelante y también vamos a incorporar, lógicamente, por el perfil de la compañía, al CDP italiano y al Fondo de Inversiones europeo, lo cual significa que la necesidad de transparencia es aún más alta, ¿no? Clave absoluta también, en este caso, es la comunidad. Es decir, ser capaces, como hemos hecho desde, y esto es un ejemplo, desde 2016, generar una comunidad que interactúa entre inversores, limited partners, miembros del advisory board y, muy importante, fundadores y emprendedores. Es decir, es la tercera pata que para nosotros es fundamental. En TT1 fue clave, aquí hemos dado un salto, hemos creado traveltech.vc, es decir, es realmente una comunidad de innovación que es aún muchísimo más amplia. Y el noveno éxito que comentábamos que vamos a mantener e enfatizar es que al final es una inversión financiera y tiene que ser rentable. TT1 tiene un MOIC de 2.1, TT2 tiene un MOIC de 2.7. Es decir, siempre también tenemos que mantener como esa clave de éxito. Entonces esa es la primera lección, repetir los éxitos de TT1, perdón. La segunda lección que hemos aprendido, que hay que elegir el momento correcto para invertir en capital riesgo. Y ahora claramente, y los próximos 18 meses es el momento correcto. Hemos tenido unas subidas de tipos de interés y una desaceleración en las inversiones. Eso significa que ahora hay mucho plusvalía latente que se puede materializar vía capital riesgo. Lo complicado para muchos inversores es ser capaz de ser partícipe de un fondo de capital riesgo europeo con un capital objetivo de 50 millones con una inversión exclusiva de 100.000 euros. Bueno, eso es lo que facilitará TT2. Es decir, segunda lección es seamos capaces de aprovechar el momento correcto. La tercera lección que hemos aprendido es que en el capital riesgo el talento tiene un efecto exponencial. De ahí que en TT2 se han incorporado al proyecto Jorge Schonenberger, Tony Raurich, Alex Gisbert y Leonardo Saroni. Jorge y Tony ya eran Limited Partners en TT1 y participaban en el comité de inversiones, supervisión, pero ahora ya se han convertido en General Partners de TT2 con dedicación plena. Después les vais a conocer con más detalle, pero evidentemente el incorporar un equipo que sumamos 120 años de experiencia para la gestión del fondo, pues es una clave, es una lección que claramente aprendida, ¿no? La cuarta lección que hemos aprendido es
que el ratio riesgo-rentabilidad a la hora de invertir es mejor cuando te centras en startups en fase de crecimiento. En TT1 estábamos centrados en aceleración, en TT2 nos centramos en compañías que tengan como mínimo un ingreso recurrente anual de 1 millón de euros y que además al menos uno de los 5 general partners pueda ayudarlas en su crecimiento a través de su conocimiento, sus contactos, etcétera. Y, lógicamente, tomando una posición de control mayor. Nos moveremos entre un 12 y un 36% del capital de esa compañía, dependiendo de las rondas a las que acudamos, según el cumplimiento de los hitos. Significa, obviamente, que vamos a firmar cheques mucho mayores en TT2 que en TT1, pero porque también el capital objetivo de TT2 es mucho mayor que el de TT1, ¿no? Pero entendemos muy claramente que el ratio riesgo-beneficio es mucho mejor en compañías en fase de crecimiento. También, con la siguiente lección que hemos aprendido es que tenemos que tener nuestra propia metodología de evaluación de selección de las compañías. No solamente aplicable, como puede ser más un estándar de mercado, una metodología para evaluar una compañía que está en fase de crecimiento, no. Nuestra visión no es esa, nuestra visión es identificar compañías ahora en fase de crecimiento que tengan la capacidad para ser líderes en 2032, que es el momento en el que se acaba la vida del Fondo de Capital Riesgo Europeo. Y para eso se hace un análisis de 360 grados de la capacidad que pueda tener esa compañía para crecer durante los próximos 8 años y convertirse en un líder. Y evidentemente uno de los elementos que se valora es la tecnología, pero no entendemos la tecnología como un fin, sino como un medio. Evidentemente hay ciertas tecnologías que si la startup o la scale-up no la toma en consideración, por ejemplo la inteligencia artificial, pues difícilmente podremos creernos que va a ser un líder en 2032. Básicamente, en nuestra política de inversiones hemos identificado tres líneas básicas: clientes, eficiencia y negocios inmaduros de base tecnológica. Si la compañía en la que invertimos, solo invertimos en compañías cuyos modelos de negocio pivoten sobre esas tres patas. En el caso de los clientes, tienen que ser capaces de aportar un valor diferencial. En el caso de la eficiencia, tienen que ser capaces de incrementos sustanciales dentro de una industria muy fragmentada. Y en el caso de los negocios inmaduros de base tecnológica, tiene que haber una capacidad de que escalen. A partir de ese esquema general hemos identificado 16 oportunidades, lo que llamamos nuestro secret sauce, que básicamente son oportunidades que surgen de resolver problemas que hemos considerado que tienen la suficiente masa crítica, ¿no? Es decir, bueno, pues esa es, como os decía, otra de las lecciones que hemos aprendido y que aplicamos. La siguiente lección que hemos aprendido es que el éxito de un vehículo de inversión radica también en sus limited partners. Si ya no es solo una cuestión de los general partners. Esa lección la aprendimos incorporando un equipo de 5. Ahora aplicamos la otra lección, los inversores son también fundamentales. En TT1 teníamos un inversor institucional y teníamos travel corporates e inversores profesionales de 15 países. En el caso de TT2 incorporamos más inversores institucionales, como os he comentado, el CDP y el FEI, pero también incorporamos una figura nueva, que son lo que llamamos travel corporates, es decir, grandes empresas turísticas en su categoría de platino y oro, porque hay un matiz diferencial. TT2 ya no es simplemente, como era TT1, un vehículo de inversión, es también una herramienta para esas grandes compañías turísticas de apoyo a la innovación. Es casi un corporate venture capital externalizado con costes compartidos. Es decir, es una herramienta más en su toolkit de innovación que les puede permitir incluso plantear estrategias de programmatic M&A, etcétera, ¿no? Entonces, por eso comentamos que también esa lección la aplicamos a nuestros LPs. Seguimos manteniendo la misma lógica de TT1. TT2 es, por supuesto, un vehículo de inversión regulado, cerrado. Quiere decir que los limited partners tienen que ser invitados específicamente por los GPs y hacerse el proceso después de validación ante la CNMV, etcétera, ¿no? Siguiente lección que aplicamos, que hay que dedicar los recursos a lo que es realmente importante.
no es habitual, de hecho creo que somos el único fondo en el mundo que con un capital de 50 millones tiene 5 GPs de un nivel, como está feo decirlo, pero de un nivel senior como es el nuestro, y sin embargo el management fee es del 2%, que es el estándar de mercado. Y eso es básicamente porque delegamos todas las actividades secundarias, administrativas, contables, fiscales, etcétera, y los 5 GPs nos dedicamos a lo que importa en un fondo: selección de las participadas, ayudarlas a crecer, monitorización, relación con los inversores. Es decir, dedicamos todos los recursos y los esfuerzos a lo que hace que realmente sea exitoso el proyecto. Y la última lección que aprendemos es cómo se debe entender ESG. Y hay que quitar marketing, palabras huecas, y aplicamos claramente esa lección de dos maneras. Una, en el proceso de selección, la metodología de selección, vamos a analizar el cumplimiento de principios de ESG de las participadas. Y dos, una de las 10 compañías en las que vamos a invertir tiene que tener como objetivo de negocio la oportunidad de resolver una problemática de los viajeros con discapacidad de forma rentable. Es decir, nosotros entendemos ESG no como un elemento de marketing, sino como una oportunidad también de inversión rentable, y lo vamos a, como se firman esas cosas, con un cheque. Es decir, vamos a invertir en una compañía que tenga una solución que permita a que viajeros con discapacidad puedan estar resolviendo problemas que limitan su viaje. Y no nos olvidemos que demográficamente el porcentaje de viajeros con discapacidad crece, pero no hace falta ni siquiera que crezca como está creciendo. Es que más del 20% de los viajeros actuales tienen algún tipo de discapacidad. Bueno, pues eso es lo que quería compartir con vosotros. Son las lecciones que hemos aprendido y que hemos aplicado. Y es lo que, desde nuestra humilde opinión, configuran a TT2 como un proyecto muy ilusionante, apoyado en una comunidad global de la que estamos orgullosos, que vosotros sois parte, que es Traveltech, y poco más. Simplemente ahora ya pedir que me acompañe. TravelThink is a non-profit initiative launched and managed by Dr. Javier González Soria in 2006, focused on new trends, innovation, and startups in the travel tech space. Thousands of professionals receive the TravelThink news, where travel top leaders and entrepreneurs share their insights and reflections.